Seguimos con más convidados na canal de Compromiso por Asturias, conociendo a lo que son los nosos representantes, y alcuéntrase con nos Xosé Agripino Pérez Acebal, que é el concellal de Compromiso por Asturias en el Concello de Chena. Agripino, moi bones, muchas gracias por estar con nos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a falar, como ya hicimos con Roberto Holgado, que é el otro concellal en Carreño, lo que son temas específicos de Chena, y Pantamar sí que me prestaba una de las cosas que todos los asturianos y las asturianas que no están sintiendo, y bueno, sale na prensa, tiene cierto impacto mediático, y el tema del AVE, este tren de alta velocidad. Bueno, se está falando de que si non llega non aporta o aporta Asturias, pero Chena, digamos, que é unha de las publicidades, e la puerta de Asturias, y el concello que fai frontera con Guión, en ese caso con la comunidad de Castilla y Guión, y parece ser que en el último pleno Agripino aprobóse por unanimidad una moción de compromiso por Chena, para que el AVE no se quede en Guión precisamente, y eso como quiere el gobierno del Estado, sino que llegue a Asturias a través de Chena. ¿Qué podemos contar a la gente que nos siente al rollo de este tema? Sí, bueno, ese compromiso por Chena, estamos totalmente a las contra de la decisión del gobierno español, en este caso, de situar el intercambiador de vías en Guión, bueno, lo que supone que el AVE realmente quedaría en Guión y no llegaría a tierras asturianas, ¿no? Y ese fue un poco el sentido de la moción. Por un lado, refugar esa intención, esa propuesta del gobierno español en este caso, y apostar porque el AVE se llegue a Asturias a través de los túneles de la variante, que bueno, que ya están construidos, por tanto a través del concello de Chena, de manera que ese intercambiador de vías y también, por tanto, la correspondiente estación del AVE se sitúe en territorio chenizo, ¿no? Una vez, eso sí, también pues solucionados los problemas que todavía existen en cuanto a los túneles de la variante, de filtraciones de agua, etcétera, que también en la moción pues urgíamos a solucionar lo antes posible, ¿no? Así como a la fase que falta de la obra, consistente, bueno, en la colocación de las vías y de la catenaria. Y una vez solucionado eso, estaríamos ya en disposición de que el AVE pudiera llegar a Asturias a través de Chena. Nosotros entendemos que el tramo entre La Pola y Sison no se faga en estos momentos, sobre todo en los tiempos de crisis, por su elevado coste económico y también por, bueno, el daño medioambiental que llevaría pues que se hiciera, ¿no? Y todo ello para forrar solo 10 minutos de viaje, según dicen los estudios que se hicieron, ¿no? Entonces así pues no, realmente no merecería la pena, porque el AVE sí estaría asegurado que pueda llegar a Asturias a través de Chena y de los túneles de la variante. Ese fue un poco el sentido de la moción, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos de aquí del Concello Chena, ¿no? Y consideramos que también pedíamos a los grupos parlamentarios en la Xunta General un apoyo a estas reivindicaciones que hacemos desde Chena, ¿no? Porque consideramos que están teniendo una actitud un tanto tibia, digamos, los grupos que tienen representación en este tema, y entonces queremos una apuesta claro para que apuesten para que el AVE llegue a Chena y para que se construya la estación y el intercambiador de vías en Chena, ¿no? Y aparte que sería pero interesante después, bueno, el transporte a Sison obvio, que sería pues a través de Llanzaeres o el propio tren o lo que fuere, ¿no? Sí, bueno, efectivamente sería así, situando un intercambiador de vías aquí y bueno, la propia estación, después pues a través de ese intercambiador, pues bueno, a través de Lanzaderes llegaría, bueno, a las otras partes de Asturias, ¿no? Consideramos que es la solución más lógica en estos momentos y por tanto por la que hay que apostar.
También queríamos tratar otro tipo de temas que ya el rollo de la medría, el aumento escandaloso en esta legislatura del canon con dinero público que se da en la empresa, a la empresa privada Aqualia para la explotación de la piscina, al margen de lo estipulado en el concurso que se hizo en la legislatura pasada, dando precisamente compromiso por Asturias o compromiso por Chena en el gobierno. ¿Qué nos puedes contar de este tema, de este aumento del canon? Nosotros en la pasada legislatura, que como bien dices formábamos parte del gobierno local, pues inauguramos la piscina climatizada en Chena, la pusimos en funcionamiento y para ello pues en ese momento consideramos que la mejor opción era sacar la gestión a concurso público, que se presentasen empresas para llevar la gestión, dado que considerábamos según los estudios realizados que iba a tener importantes pérdidas, no iba a ser rentable ese servicio para un concello como Chena. Entonces presentóse Aqualia el concurso y se estableció un canon de 70.000 euros en compensación por lo que decían los estudios de las pérdidas que iba a haber, etcétera, ¿no? La empresa evidentemente se presentó aceptando esas condiciones, adjudicó Aqualia, ¿no? Y después pues también construimos una piscina exterior para el verano, que era otra reivindicación vecinal importante, cuya gestión también dimos a Aqualia, puesto que está todo en el mismo compreso, por 20.000 euros más. Total, unos 90.000 euros al año vienen a ser entre la piscina climatizada y la piscina exterior, ¿no? Nosotros evidentemente formamos parte del gobierno, estamos de acuerdo con eso, pero nuestra sorpresa es que en esta legislatura, a principios de esta legislatura, se incrementa esta cantidad que se da a esta empresa privada en 45.000 euros, ¿no? Más o menos se va a alcanzar los 135.000 euros vía presupuestos. Al margen de lo que había dicho, de lo que está establecido en el contrato de adjudicación, ¿no? Nosotros no podemos entender que en estos tiempos de crisis, donde desde el gobierno local recorten las distintas partidas sociales, etcétera, porque se dice que no hay dinero. También se suben los impuestos como el IBI, un auténtico catastrazo que tienen que pagar los vecinos del concello. Pues en estas condiciones se aumenta la cantidad que se da a una empresa privada, en este caso Aqualia, por la gestión de la piscina. No es lógico, y mucho menos lógico es que lo haga un gobierno supuestamente de izquierdas como Izquierdas Unidas, ¿no? Por lo tanto, eso nos parece sorprendente y es algo de lo que estamos totalmente a las contra de ello, de esta decisión, y pedimos simplemente que se cumpla lo establecido en el proceso de adjudicación y en el contrato que hay con la empresa, nada más. ¿Sabes las razones que pudieron llevar a esta cuestión, a este medría, este aumento de este canon? Supuestamente la empresa quejábase de que no era suficiente ese dinero, que les pérdidas eran mayores, etcétera, ¿no? Pero sin entrar en el fondo del asunto, consideramos que, pues evidentemente cualquier empresa tiene la posibilidad de desear la gestión, en este caso del compreso de la piscina municipal, ¿no? Si considera que no le es rentable, pero en todo caso entendemos que si eso sucediese o llegase a suceder, lo que habría que hacer sería sacar un nuevo concurso con las condiciones que se determinen, a lo mejor aumentar el canon o no, eso habría que estudiarlo, ¿no? Pero en cualquier caso eso estaríamos hablando de un nuevo concurso para dar posibilidad ante unas nuevas condiciones a nuevas empresas de optar al mismo, ¿no? Consideramos que sería el mecanismo más lógico, ¿no? Lo que no tiene lógico y porque la empresa se queje, pues aumenta y vía presupuestos, pues ahora 40.000 euros más en las condiciones en las que estamos ahora mismo, además. También, estamos falando para esclarear a la xente, que Compromiso por Asturias formó parte del gobierno en la anterior legislatura, tú mismo fuiste teniente de
alcalde, y que en esta legislatura Izquierdas Unidas algama la mayoría absoluta, y precisamente danse una serie de fechos que tuvieron, como decíamos, cierta repercusión en los medios de comunicación, como por ejemplo lo que tú comentabas, Agripino, bueno, siendo o suponiendo que hay un gobierno de izquierdas, sobre los despidos de trabajadores fechos por el gobierno de Izquierdas Unidas de Chena y declarados inclusives ilegales por los tribunales, ¿no? Eso digamos que impactó abondo, ¿no? Por un gobierno de Izquierdas Unidas. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué podemos hacer unas villas a la siete? Bueno, nosotros no podemos entender cómo pudo llegarse a esa situación, ¿no? Pues una formación que, bueno, apuesta por la defensa de los trabajadores, que está en contra de los despidos generalizados en empresas. No podemos entender que gobierne Chena, en este caso, con mayoría absoluta, y faga despidos, y además faga despidos que son considerados ilegales por los jueces, ¿no? Concretamente tratóse de la responsable de comercio, que bueno, que estaba con una subvención, bueno, acabóse la subvención del Principado, pero ya había muchos años aquí, y bueno, el ayuntamiento, bueno, decidió el despido, ¿no? Y también estábamos hablando del otro caso, y el de una trabajadora, se va el caso además que estaba embarazada, que era profesora en la escuela de 0 a 3 años. Ambos recurrieron su despido, y la justicia pues declaró los despidos ilegales, y estos dos trabajadores tuvieron que ser readmitidos en el ayuntamiento. Para nosotros consideramos que hay una bofetada, en este caso al alcalde y al gobierno de Izquierdas Unidas. Algo que nosotros ya habíamos avisado cuando se produjeron los hechos, ¿no? En este caso, de que eso podía pasar, y nos habíamos manifestado totalmente en contra. Y nosotros consideramos que hay una forma un poco extraña, ¿no?, de defender los derechos de los trabajadores municipales, ¿no? Sí, aparte yo algo que llamó muchísimo la atención. Otra de las cosas de lo que falemos ahora en esta legislatura de este gobierno en mayoría absoluta de Izquierdas Unidas en Chena, y esa intención del gobierno local de vender patrimonio público como el albergue de Colombiechu o antiguas escuelas rurales. Bueno, ¿esto a qué obedece? Y algo que también es sorprendente, ¿no? Bueno, la justificación que faen llegue, bueno, tratase para recaudar más perres, ¿no? Pero bueno, nosotros consideramos que esta intención del equipo de gobierno suponía un auténtico expolio de lo público, ¿no?, que tenemos en el concello. Por lo tanto, también estamos totalmente en contra de estas decisiones. Pero bueno, hoy mismo sabíamos que empiecen a rectificar, ¿no? Después de haber criticado ese compromiso, esta intención a través de los medios de comunicación, etcétera, pues parece ser que el gobierno está reflexionando, y de momento el albergue de Colombiechu, que era uno de los que querían vender, pues ya no se vende, ¿no? Creemos que eso ya es una buena noticia para todos los lenenses. Además, en ese albergue, en la legislatura pasada, pues habíamos hecho desde el gobierno una importante inversión a través del Plan de más de 60.000 euros en reformarlo, etcétera, precisamente para potenciar su uso público, ¿no? Bueno, estar abierto a la mocedad, al movimiento asociativo del concello, etcétera, como un lugar, un centro de actividades importante en el concello. Por lo tanto, bueno, resultaba curioso que después de esa importante inversión pública fecha con el dinero público en el albergue, ahora se quisiera poner eso en manos de un particular, ¿no? Para nosotros, bueno, rechazo de plano a esa intención, y también rechazo de plano a la intención de desprenderse de venderles antiguas escuelas rurales. También en la pasada legislatura arreglamos 3 escuelas rurales
a través de distintas subvenciones. Reformamos, rehabilitamos les cases, lo que eran las antiguas viviendas del profesor, y el local de abajo de esas escuelas lo habilitamos como centros sociales, ¿no? Nosotros consideramos que lo que tiene que hacer el equipo de gobierno y seguir en esa línea de trabajo, rehabilitando más las antiguas escuelas y no desprenderse de ellas, ¿no? Y Agripino, falando de traballo, bueno, todos sabemos el problema que carecemos en general, el paro, bueno, lo que está sucediendo ya cereantemente en todo el contexto que nos arrodia, y precisamente una de las vindicaciones más conocidas de Compromiso por Chena y un poco ese desenvolvimiento de ese polígono industrial en Bichachana. ¿Qué se puede decir de ese polígono o de las ideas que tiene Compromiso por Chena? Nosotros consideramos que el polígono de Bichayana fue un despropósito en cuanto a su puesta de funcionamiento. Cuando llegamos nosotros al gobierno local, encontramos que el antiguo gobierno socialista gobernaba en Chena, tenía ahí colocadas 2 empresas, pero sin ningún tipo de accesos, de servicio, etcétera. Bueno, mira cómo será la cosa, que lo primero que descubrimos es que una de las empresas instaladas está sobre unos territorios que ni siquiera son de la propia empresa, ni siquiera son del propio ayuntamiento, que eran todavía privados, estaban en manos de un empresario local. Entonces, evidentemente, lo primero que tuvimos que hacer es adquirir esos terrenos, elaborar también un proceso de expropiación para adquirir todos los terrenos restantes del polígono que estaban sin expropiar, aprobar un plan de urbanización, etcétera, ¿no? Y luego dar los servicios, las licencias que evidentemente no tenían las empresas que estaban ahí, las empresas que ya estaban instaladas, los servicios, hay unos accesos, etcétera. Eso fue todo lo que tuvimos que hacer, ¿no? Y evidente que la existencia de un polígono industrial es muy importante para crear empleo en estos tiempos de crisis, sobre todo en unos territorios bueno, en decadencia como son los que vivimos, ¿no? En estos momentos. Por lo tanto, hay que seguir apostando en esa línea. Ahora lo que falta, digamos, el polígono y urbanizarlo. Ya está todo, falta les perres para urbanizarlo, por decirlo así. Con los fondos mineros paralizados por parte del gobierno, nosotros consideramos que tiene que haber un compromiso de las distintas administraciones, tanto la administración estatal como el gobierno de Asturias, para urbanizar ese polígono, ¿no? Para conseguir esa financiación necesaria. Y por otro lado, una de las empresas asturianas de laminados, que bueno, está dando trabajo casi a un centenar de trabajadores ya, está en un proceso de expansión y quiere bueno, ampliar la nave, ampliar la fábrica y crear más puestos de trabajo, ¿no? Para eso, desde el ayuntamiento hay que modificar es necesario modificar el plan parcial del polígono, y eso requiere pedir previamente los permisos necesarios, en este caso a Confederación Hidrográfica, a carreteras y a red eléctrica, ¿no? Nosotros lo que decimos al gobierno de Izquierdas Unidas de Chena y que hay que acelerar todas estas tramitaciones, dando en juego la creación de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, lo que criticamos es que se tardó meses en pedir esos permisos necesarios, simplemente por deshadez. No se pidieron desde el consistorio, y fue un poco tras nuestra denuncia pública de esos hechos, bueno, cuando se solicitaron, y bueno, ahora se está a la espera de que llegue el permiso de red eléctrica, que es el que queda, para aprobar esa modificación del plan parcial del polígono, y de manera que la empresa se pueda ampliar y crear los correspondientes puestos de trabajo, ¿no? ¿Y conoce, Agripino, en Bichayana que haya intención de otras empresas de instalarse allí por los accesos, por todas esas cosas que tienen y por la su situación geográfica? Bueno, digamos que el polígono de Bichayana tiene un problema, que es que
buena parte de su superficie, Confederación Hidrográfica, la declaró terreno inundable, ¿no? Con lo cual, en teoría, en esa superficie no se puede construir. Y que con la ampliación prevista de esta nave, no quedaría mucho terreno libre. Entonces, bueno, el terreno que quedaría libre sería más bien pensado para, bueno, pequeñas, medianas empresas que sí se pueden instalar. O sea que hai esa intención. Vamos a mudar de tema. Falamos sempre, bueno, de lo que estamos agora estos retallos, falamos de sanidad. En este caso sí que nos prestaría unha cuestión que está na CAI en Chena, que lle la necesidad de un nuevo centro de salud para la Pola. ¿Qué podemos contar a los que nos sienten? Bueno, el centro de salud es, digamos, la obra preferente que necesita el Concello de Chena, pero no de agora, sino de se fai mucho tiempo, ¿no? El actual centro de salud tiene unas carencias evidentes. Quédase pequeño para atender a la población de Chena, está viejo, tiene barreras arquitectónicas, etcétera. Por lo tanto, es primordial la construcción de un nuevo centro de salud. Llevamos peleando por él hace mucho tiempo, desgraciadamente sin que los distintos gobiernos de Asturias hayan hecho caso a esta reivindicación, ¿no? Y se hayan comprometido con el mismo. Cuando nosotros formamos parte del gobierno local, hicimos lo que podíamos para que el centro fuera una realidad, de manera que aprobamos un crédito con el dinero necesario para adquirir los terrenos para la construcción del centro, ¿no? Que la adquisición de terrenos ya es la parte que correspondería al ayuntamiento, para poner esos terrenos luego a disposición de la consellería, ¿no? Pero no podíamos hacer más porque no podíamos expropiar los terrenos, en cuanto que a ser una obra que la falla otra administración, en este caso que corresponde al gobierno asturiano, el ayuntamiento no puede iniciar la expropiación de los terrenos hasta que haya un compromiso firme del gobierno en la construcción del centro de salud. Y eso no ocurrió hasta el año pasado. El año pasado, sí, a través de los presupuestos asturianos se metió una cantidad de dinero específica para el centro de salud de la Pola Chena. En esas condiciones sí que el ayuntamiento ya podría iniciar, digamos, el proceso de expropiación. Y lo que nosotros, bueno, criticamos y es que pasase un año de esos presupuestos sin que el ayuntamiento, el gobierno moviese ficha, ¿no? Entendemos que antes no se podía hacer nada, pero sí desde ese momento. Y ahora se está en un trámite que es la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, para, digamos, que se diga que esos terrenos donde se quiere ubicar el centro de salud puedan adquirirse por medio de la expropiación, y esto es un requisito previo a iniciar el propio proceso expropiatorio de los terrenos, ¿no? Lo que decimos es que todo se podía haber acelerado si inmediatamente después de aprobar el presupuesto asturiano, el gobierno asturiano el año pasado, los presupuestos de Asturias, el gobierno de Izquierda Unida en Chena se hubiese puesto les pides. Ahora, bueno, perdimos ese tiempo que podíamos haber afogado, ¿no? Sí que otra de las cosas, Agripino, bueno, la sociedad está articulándose, vertebrándose en diferentes plataformas, cuestiones, reivindicaciones. Bueno, y es normal lo que está sufriendo la gente, y sí que me prestaría que me contaras un poquitín la intención por parte de Compromiso por Chena al sufito a les marches que llamen 22M, unes marches que van a ir dende marches por la dignidad, desde Asturias a Madrid, al so paso por el Concello Chena. ¿Qué podemos contar de este sofito por parte de Compromiso por Asturias, Compromiso por Chena? Sí, concretamente por territorio del Concello de Chena van a transcurrir dos etapas.
una que sale de Mieres y tienen previsto acabar en Campomanes, y al día siguiente farían la etapa Campomanes Pallares, ¿no? Ya en este último pleno, desde Compromiso por Chena, solicitamos al alcalde el mayor apoyo a estas marchas, a través tanto de un apoyo institucional, con una declaración que podía ser conjunta, como también da ellos todo tipo de facilidades en cuanto al alojamiento. Tenemos 2 albergues, uno en La Pola, otro en Pallares, etcétera, y todo lo que puedan necesitar los organizadores. Ya hicimos ese requerimiento en el pleno al equipo de gobierno, que bueno, en principio el alcalde pues aceptó lo de bon grau, ¿no? Y nuestra intención es rematar esto en el pleno ordinario de este mes, que va a coincidir más o menos con el inicio de esas marchas, llevar una moción de apoyo a las mismas, un apoyo explícito institucional a las mismas, y vamos a llevarlo a este pleno ordinario. Pues parece súper interesante esa moción. Lo que también para ir rematando, y agradeciendo fonderamente que atendieres a la canal de Compromiso por Asturias, para como estamos haciendo este percorrido de conocencia de lo que son los nuestros representantes y toda la gente que está trabajando en la nuestra formación política, sí que en Chena pudo huellarse o tastiarse una relación un poquitín lingüística. Chena y un concello que siempre amosó un ciño per especial por la lengua asturiana en cuanto a cartelería, en cuanto a mosar, bueno, pues lo que es la lengua de nuestro, esta lengua que estamos haciendo uso ahora mismo en esta charra. ¿Qué comparanza podemos hacer, Agripino, entre lo que fue esta nueva legislatura y cuando estaba Compromiso por Asturias en el gobierno, a lo que se refiere a la propia lengua asturiana y al su uso en todos los estalles del concello? Bueno, yo creo que hay una diferencia evidente, ¿no? Consideramos que en estos momentos hay una relajación en el tema de la política lingüística. Así lo hicimos ver ya, bueno, al concejal de Cultura y de Política Lingüística en los distintos plenos. Aquí se viene haciendo un gran trabajo. El asturiano vese con normalidad en la sociedad, siempre fue así, nunca nos encontremos entre la sociedad con problemas de ese tipo. Bueno, se respeta siempre la toponimia oficial, bueno, los anuncios del ayuntamiento en asturiano, en bilingüe, la cartelería, etcétera, ¿no? Aparte de las promociones de normalización lingüística que se van haciendo a través de la Oficina de Política Lingüística. Pero eso está desapareciendo. Desde el ayuntamiento se están relajando en ese tema. Incluso se publicaron recientemente anuncios donde ni siquiera se cumplía la toponimia oficial, lo cual eso nos parece un hecho ya de especial gravedad, y así lo hicimos ver. El propio concejal reconoció cierta relajación de los distintos departamentos municipales en este sentido. Ahora se nos propone una ordenanza que ya se nos entregó un borrador y que, bueno, cuyo contenido nos parece muy aceptable, pero ya hay aprobado un reglamento de uso. Pues lo que hay que hacer y cumplirlo. Nos parece muy bien que se apruebe ahora una nueva ordenanza que vaya más allá, pero no servirá de nada si no se falla un seguimiento que asegure su cumplimiento. Por tanto, nos alegramos de la presentación de esa ordenanza siempre que vaya acompañado de una vigilancia en el tema del cumplimiento en la normalización lingüística y en el uso del asturiano en el concello. Y ya como cabe la pregunta, Agripino, y tendremos más oportunidades, más vegáis para falar y afondar aquí en el canal de Compromiso por Asturias en lo que es el propio, bueno, porque nos presta también conocer la realidad de los concellos donde tenemos representantes y un poquitín la gente, como comentábamos, tuviste la oportunidad de ser teniente de alcalde en la anterior legislatura. En esta legislatura Izquierdas Unidas algama una mayoría absoluta en el concello Chena. Una esvilla de esas diferencias. Bueno, a lo largo de la entrevista tuvimos ya de ellos puntos donde afondamos en esta sera, pero ¿qué diferencias se puede topar la gente en esa gestión cuando estaba Compromiso por Asturias o Bloque por Asturias en ese momento dentro del gobierno
E agora que está, digamos, na oposición e que Izquierda Unida tiene mayoría absoluta, ¿cuáles son esas diferencias? Bueno, las diferencias, como tú me dices, estamos viendo a lo largo de la entrevista. Yo pongo en duda que se esté haciendo una política de izquierdas en el Concello ahora mismo. Muchas de las medidas que se están tomando y que salieron a lo largo de esta conversación, pues verse que no es así, ¿no? Que esa política de izquierda no se está haciendo. Aparte, nosotros siempre creímos en la participación ciudadana como bueno, una herramienta de transformación social. Entonces, bueno, siempre hacíamos concellos abiertos, etcétera, para conocer la opinión de los ciudadanos en distintos aspectos. Eso está prácticamente desaparecido, ¿no? Exceptuando, bueno, el Concello de la Infancia y de la Adolescencia, que se puso en marcha y tal, pero otros que llevamos haciendo en otros estalles, pues no se están haciendo, ¿no? Yo creo que la mayoría absoluta de Izquierda Unida no la están sabiendo gestionar, ¿no? Y que, bueno, están actuando con cierta prepotencia y en ocasiones dexadez. ¿Crees que hay un poco eso, que cuando uno hagamos una mayoría absoluta, digamos que quedó más cómodo, ¿no? Y entonces relaxa, como falábamos con lo del asturiano, ¿no? No tendría por qué ser así, suceder así. Pero a pesar de las palabras del alcalde, que dijo que bueno, que no iba a actuar a mayoría absoluta como un rodillo ni imponerles cosas y tal, bueno, luego en el funcionamiento real de la misma nosotros estamos viendo otras actitudes que no nos gustan para nada, ¿no? Yo creo que las diferencias de gestión entre la legislatura pasada y esta están ahí. Los ciudadanos son los que tienen que opinar cuáles les parecen les más adecuadas para el Concello de Chena, ¿no? Pues Agripino, más nada, dáteles más fonderes gracias por estar con nos nesta entrevista fondera. Tratemos una montonera temes del Concello Chena, pero sí que, bueno, llamámoste o comentamos para que en otra ocasión te has con nos también afondando en ellos temes y estamos oyertes a toda la información que se genere aquí en este guapo Concello Chena. Muchas gracias. A vosotros, a vuestra disposición, por supuesto.